Reanudamos la sesión, señorías, con el punto sexto del orden del día, que es la solicitud de creación de un grupo de trabajo para el impulso de la educación física y el deporte escolar. Lo presenta el Grupo Parlamentario de Podemos y para hacer la presentación de este grupo de trabajo tiene la palabra el señor Moscoso. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias. Señor presidente, señorías, hoy desde Podemos venimos a esta Cámara con una iniciativa para crear un grupo de trabajo para buscar las fórmulas con las que hacer posible el impulso de la educación física y el deporte escolar y la mejora de la situación de las plantillas de profesorado de esta especialidad en los centros educativos de Andalucía. Señorías, los profesionales de la ciencia de la salud han demostrado, mediante estudios consolidados, que el deporte y el ejercicio físico producen beneficios físicos, producen beneficios psíquicos y producen beneficios sociales. Contribuyen a generar salud y bienestar, proporcionan felicidad y crean lazos de sociabilidad y son fuentes de valores y de sentimientos identitarios. Pero además se ha convertido en conocimiento sagrado, laureado y socializado desde Platón hasta Juvenal, desde Baltasar de Castiglione a Roger Ascham, desde Rousseau en su obra El Emilio hasta la institución libre de la enseñanza de Giner de los Ríos. Todos y cada uno de esos sociólogos, filósofos, pensadores, pedagogos, no solamente la ciencia moderna, han defendido la importancia y el papel fundamental que debieran tener la educación física y el deporte escolar en el desarrollo integral de nuestros niños y de nuestras niñas. Una experiencia y un conocimiento que ha calado en nuestra sociedad, y la prueba es que casi la totalidad de la sociedad española cree que el deporte es bueno para la salud, casi la totalidad opina que es importante que se inviertan recursos públicos en deporte base, que es donde menos se invierte, y casi la totalidad de los padres y las madres españolas piensan que sus hijos reciben pocas horas de educación física según la encuesta de hábitos deportivos de España. Y quizá por todo ello, señoría, pues a la clase política se le llena la boca de bonitas palabras, se le endulzan los labios fácilmente cuando nombran la palabra deporte y cuando se refieren al binomio educación física y deporte escolar. Pero, entonces, señorías, ¿por qué nuestro país está a la cola de Europa en número de deportistas? Por cada persona que practica deporte en España, practican 2 personas en Finlandia, Dinamarca o Irlanda. ¿Y por qué Andalucía se encuentra a la cola de España en número de deportistas? Por cada persona que hace deporte en Andalucía, 2 personas hacen deporte o bien en Cataluña o en la Comunidad de Madrid. Pues bien, ¿quieren saber por qué? Entre otras muchas razones, porque por cada hora de educación física que reciben nuestros niños y nuestras niñas en Andalucía, en Francia reciben 2 horas y en Dinamarca reciben 3 horas. Y es que, señoría, en Andalucía se imparte 1 hora y media lectiva a la semana, o sea, unos 40 minutos reales de educación física. Entre tanto, la Organización Mundial de la Salud señala que sería conveniente que los niños y las niñas practicasen al menos 1 hora de educación física diaria para combatir la obesidad y el sobrepeso. Pero no llegamos más que a 1/3. Y lo peor de todo, señoría, es que las clases de educación física se han convertido en el último refugio de muchos de nuestros escolares para practicar deporte, porque, como señala la propia Comisión Europea, el 80% de los escolares practican deporte tan solo en nuestros centros educativos. Y, sin embargo, el problema es que la educación física sigue siendo, incluso para el propio sector público, una asignatura sin valor académico, a tenor del número de horas que se imparten en contraste con las horas que se imparten en las lenguas o en las matemáticas, que son 1/3 más o el doble incluso respectivamente. Miren, Andalucía no puede seguir mirando hacia otro lado cuando somos una de las regiones europeas que mayor tasa de obesidad y sobrepeso infantil tienen. Cerca de 400.000 niños y niñas padecen obesidad y sobrepeso, 10 puntos más que hace 10 años, y se supone que es la mitad de lo que prevé la Organización Mundial de la Salud para 2030.
Y esta situación inaceptable nos cuesta un 7% del presupuesto de salud, aproximadamente 50 millones de euros al año. Claro, porque la obesidad provoca en la infancia alteraciones psicosociales, problemas ortopédicos, cutáneos, respiratorios, diabetes y, ojo, que reduce la esperanza de vida hasta en 10 años. Si no atajamos pronto este problema y no lo hacemos por la vía de los hechos, no de las palabras bonitas, y esto es a través de los hábitos deportivos adquiridos mediante la educación física y el deporte escolar, pues nos veremos abocados a asumir un gran coste sanitario y un gran coste social para Andalucía. Porque la pregunta que yo le trasladaría a la señora consejera de Educación es si no contemplan que el que haya gente sana es una inversión para la sociedad andaluza. Y junto a todo lo anterior, señoría, existe otro problema, que es que el hecho de que la educación física sea una asignatura a la que no se le atribuye valor académico, la formación integral de la persona, está llevando incluso pues a que el Ejecutivo andaluz incumpla las leyes. La Junta de Andalucía está incumpliendo las leyes porque en su cadena de mando impera el que todo el mundo puede dar educación física para ahorrarse sustituciones, especialmente casos flagrantes, ¿no?, como profesores de música, de lengua extranjera o de primaria que están impartiendo educación física en nuestro centro educativo. Y encontramos centros incluso que llevan hasta 6 meses sin cubrir plazas de bajas laborales de especialistas en educación física. Esta es la otra consecuencia natural de la falta de compromiso y valentía de un gobierno que no apuesta por la educación física, y ello se convierte a su vez en una pérdida de calidad para el propio sistema educativo. Señorías, sabemos que es necesario trabajar para buscar fórmulas con las que hacer posible el aumento de horas de educación física y el deporte escolar en Andalucía, y por ese motivo mi grupo pues ha traído esta iniciativa aquí. Nos lo han manifestado desde el Colegio Oficial de Licenciado y Diplomado en Educación Física, desde las plataformas de profesorado que abogan por una hora de educación física escolar diaria, cuyos representantes nos acompañan hoy aquí, a los cuales pues quiero aprovechar para saludar. Y además seguimos la estela de la Fundación Gasol, que está luchando por sensibilizar acerca de esta cuestión, de esta causa, igual que la propia Fundación Reina Sofía, que igualmente pues apoya las campañas que se están llevando a cabo en este momento en nuestro país para dar respuesta a este asunto. Con todo ello y con los propios técnicos del sistema educativo y sanitario andaluz, nos gustaría contar para trabajar conjuntamente pues en la búsqueda de soluciones a través de este grupo de trabajo. Y la hemos traído con el convencimiento de que todos los grupos políticos la apoyarían porque, como saben, el pasado 13 de julio en este Parlamento trajimos para su debate una proposición no de ley que fue aprobada por unanimidad y tenía esta finalidad justamente, ¿no?, también aprobada y apoyada por parte del Grupo Socialista, y que acordaba exigirle al Ejecutivo andaluz un mayor peso a la educación física y al impulso del deporte escolar en los centros educativos de Andalucía. Pues bien, esta iniciativa supone un paso más, exige demostrar cuál es la verdadera voluntad de los grupos, de demostrar el verdadero compromiso y las verdaderas convicciones. Esto se llama, como suelen decir ustedes, algunos grupos de aquí, pasar de las palabras a los hechos, algo que tanto enuncian como brindis al sol algunas veces. Pues bien, al final de este debate veremos si hay grupos que solo se quedan en palabras o que apuestan por los hechos. Y en este sentido quiero terminar parafraseando al señor Juan Marín, que en su intervención de esta mañana decía así: hay que sumar y todo lo que no sea sumar resta. Pues bien, me explico yo y me gustaría que me respondieran así, de esta manera, con esta propuesta, creando un grupo de trabajo, tratando de buscar soluciones a estos problemas, ¿se suma o se resta? En mi opinión, se suma. Pues quedo a la espera de sus posiciones. Muchas gracias. Gracias, señor Moscoso. Turno para el posicionamiento de los grupos parlamentarios. Comienza el Grupo de Izquierda Unida y los Verdes, convocatoria por Andalucía, y en su nombre lo hace
Ya lo veo. Su señoría tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, en la tarde de hoy quiero también sumarme al saludo que ha hecho el compañero de Podemos, a quienes nos acompañan desde el público para seguir este debate. Decir la importancia que tiene hablar en esta Cámara de deporte, hablar de salud y hablar sobre todo de los compromisos que adquiere el Gobierno de Andalucía y para qué sirven las iniciativas que se adoptan en esta Cámara. Empezando por la importancia que tiene el deporte, todos conocemos las multitudes de características que son tan beneficiosas para la vida y para el desarrollo integral de todas y cada una de las personas, que influyen no solo en el ámbito físico, sino que influyen en el ámbito psicológico, social y, desde luego, la importancia que tiene hacerlo desde el ámbito educativo, desde lo más pequeño, porque también representa para los educadores uno de los mejores instrumentos de socialización y de desarrollo de las capacidades de la función integral de los escolares. Partiendo de la base, y creo que todos compartiréis, del sentido de este debate, desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida compartimos la iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario Podemos por el significado y también por el contenido, pero primero por el significado. Y permítanme que me detenga en esta parte. Cuando se hace alusión a una proposición no de ley que se aprueba en una comisión de educación, en este caso el pasado 13 de julio, yo sí quiero hacer hincapié en que si estas proposiciones no de ley que hacen los grupos parlamentarios en esta Cámara se tomaran en serio y al menos el Gobierno le hiciera un seguimiento, son iniciativas de impulso, en este caso aprobadas por unanimidad de todos los grupos que estaban presentes en ese debate, no tendríamos que dar lugar a tener que debatir hoy, constituir un grupo de trabajo para centrarnos en algo que ya está aprobado y que sirve de iniciativa de impulso. Lo que pasa es que desde el Gobierno de Andalucía no se tiene en cuenta cada una de las iniciativas que llevan los grupos de la oposición, que son mayoritarios a quienes sustentan el Gobierno. Partiendo de esa base, no se intenta gobernar desde el Parlamento. Eso que ahora dice la señora Díaz que ella va a hacer desde el Congreso. No. Lo que intentamos es controlar al Ejecutivo, impulsar y también conducir aquello que no nos parece correcto por un camino distinto. Y, de hecho, no tendríamos este debate y no sería necesario constituir un grupo de trabajo si esa iniciativa se hubiese llevado a cabo por parte del Gobierno de Andalucía o al menos lo hubiese tenido en cuenta, algo que no sucede. También quiero enmarcar esta iniciativa dentro de la competencia que tiene también la Ley del Deporte de Andalucía, una ley a la vanguardia que aprobamos también antes del verano en esta Cámara, también por unanimidad, y que en el artículo 3 habla de esa función y los valores que tiene el deporte y que creo que debemos de aplicar en el debate de esta tarde. Y digo que no entremos en esas contradicciones. Tenemos una ley, hay una orden de 28 de marzo del 2016 conjunta con la Consejería de Educación, Salud, Turismo y Deporte, en la que se aprueban todos los programas relacionados con el deporte en edad escolar y que integran ese plan de deporte de edad escolar para el año 2015-2016 y entendemos que para los sucesivos años, porque se seguirán aprobando estas órdenes. Además, se hacen a propuesta de la Comisión de Seguimiento del Plan de Deporte en Edad Escolar de Andalucía. Por tanto, tenemos material, no solo legislativo, sino además a través de otro tipo de, como en este caso, de órdenes, que amparan el debate que esta tarde se sustenta. Decir también que la Ley de Deporte, a pesar de ser una ley a la vanguardia en Andalucía y de la importancia que tenía, digo en su momento, que todavía es nuestro momento, pues no tiene tampoco una financiación suficiente, yo diría que bastante escasa, dirigida a esa práctica de deporte en edad escolar. Lo hemos debatido ya en comisión, en temas de presupuestos, y sí decir que por cada euro que se invierte en deporte se está reduciendo 10 en materia de gasto sanitario. Por tanto, entendemos que debemos de ser consecuentes con lo que aprobamos en esta Cámara y al menos darle ese reparto presupuestario que se requiere. Estamos hablando de promocionar el deporte en edad escolar y, evidentemente, hay que realizar por parte de nuestros pequeños,
y al menos hasta toda la etapa obligatoria, que hablamos de los 16 años, realizar ese mínimo de actividad física dentro del sector educativo y siempre ligado a una mejora en la oferta del deporte escolar y con más profesores y más instalaciones. Y también nosotros, desde nuestro grupo parlamentario, echamos en falta no solo que no hay más profesores y además que no se sustituyen, sino que hay otros profesores que suplantan esa actividad porque así lo mandata el Gobierno de Andalucía, sino que además las instalaciones pues tampoco cumplen con los requisitos ni tampoco son las suficientes para poder desarrollar la práctica deportiva. Por eso sería coherente acordar también que las instalaciones de todos los centros educativos, todas las instalaciones deportivas, desde luego el que las tenga, pues estén abiertas al conjunto de la población, más allá de los 5 días lectivos de la semana, sino también durante los fines de semana, a modo de poder facilitar la práctica de deporte. Por tanto, en este caso se trata de reforzar el sistema y en ningún caso entendemos que este grupo de trabajo o esta iniciativa puede ser una amenaza para el mismo, sino entrar en un debate que entendemos que es necesario, que es fruto de una proposición no de ley y que, sin embargo, pues no ha llegado a ningún sitio y ahora pues tiene un recorrido más contundente. Si partimos de la base de que los propios sanitarios también recomiendan la práctica del deporte de modo genérico a todos los pacientes, de forma que así pues se pueden paliar las altas tasas de obesidad infantil y adolescente y aquí pues implican evidentemente de forma secundaria siempre al sistema educativo. Es más barato, señorías, promover la actividad física para el sistema sanitario que invertir en alta tecnología sanitaria terapéutica. Por tanto, como dice el refrán, es mejor prevenir que curar. Y entendemos que el ejercicio y el fomento de esa práctica deportiva entra dentro de estos parámetros. Somos una población principalmente sedentaria. Menos de la mitad de la población practica deporte y solo 2 de cada 10 personas se lo practican de forma habitual, por otras circunstancias que no vamos a entrar a detallar, pues no tenemos el tiempo suficiente, pero realmente hay ese problema y está sobre la mesa. Lo que sí está claro es que el deporte y la actividad física constituyen un importante componente del bienestar en nuestra vida y, desde luego, junto a otros aspectos, como puede ser el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, y un largo suma y sigue. Lo que sí le pediríamos al Gobierno de Andalucía, tratando el tema de la plataforma en defensa de la educación física en los centros escolares, que por lo menos escuche a los profesionales, que lo escuche y que cubra las necesidades tanto de personal docente como las necesidades de los centros escolares. Yo haría una propuesta, no vamos a debatir, si prospera la constitución de este grupo de trabajo entiendo que ahí es el lugar de debate, no vamos a debatir en profundidad donde se pueden quitar o poner horas para que exista un impulso de más horas de educación física. Yo haría una propuesta, quitemos la hora destinada a la religión y, por tanto, tendremos más horas dedicadas a la educación física. Facilitemos a los padres, cuando trabajamos con las extraescolares, que tengan acceso, los pequeños, pues tanto en las aulas matinales a desarrollar otro tipo de actividades o en las actividades extraescolares, donde entendemos que también deberían de ser gratuitas y no atendiendo a otros criterios. Por tanto, los datos son espeluznantes. El 80% de los escolares practica deporte tan solo en los centros educativos. Por eso digo que por distintas razones, muchas de ellas pueden ser por razones económicas, porque los padres no pueden tener a los niños en otro tipo de actividades pagando porque no tienen recursos para ello. Nosotros, desde luego, entendemos que es oportuno, porque no se ha llevado a cabo en su momento por parte del Gobierno de Andalucía. Ya he dicho desde el primer momento que nuestro voto será favorable y que el debate se mantendrá abierto, en todo caso, en ese grupo de trabajo donde tendremos la oportunidad de discutir si prospera, dónde se quita y se pone la hora, que entiendo que ahora no es el momento. Desde luego, nosotros hemos hecho una propuesta y de prosperar vamos a seguir trabajando en esta línea. Muchas gracias. Gracias, señora Pérez Rodríguez. Turno ahora para el Grupo de Ciudadanos y en su nombre toma la palabra el señor Funes Arjona. Señoría, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Bienvenidos a los profesores de Educación Física que nos acompañan. Hablaba el otro día y esta misma mañana con el señor Moscoso y le comentaba que sobre la iniciativa que él trae, nosotros distinguimos dos partes. Una, la exposición de motivos, y otra, la conclusión. Gracias. A los que les guste la lógica clásica, cuando una cosa se sigue necesariamente de la otra, se le llama que es un silogismo en bárbara. Necesariamente hay una conclusión que se sigue de unas premisas. En este caso, señor Moscoso, esto no es un silogismo en bárbara. Nosotros asumimos su exposición de motivos, nos parece contundente, podemos coincidir, pero no asumimos la conclusión a la que usted llega. No es necesario apelar a una plataforma avalada por grandes deportistas para apoyar un mayor reconocimiento a la educación física. Ya la máxima clásica, usted ha aludido a algunos filósofos, mens sana in corpore sano, está estableciendo ese binomio que no podemos disociar entre la mente y el cuerpo. La educación física no tiene el tratamiento que merece la escuela. Es cierto, estamos totalmente de acuerdo. Que esa apuesta, y usted ha aludido a la OMS, viene exigida por las altas tasas de obesidad y sobrepeso infantil, es también incuestionable. Aunque no solo depende de la educación física. Ahí está la alimentación, el papel de las familias, porque el ejercicio físico no se circunscribe exclusivamente al ámbito escolar. Hay clubes deportivos, hay gimnasios, hay instalaciones municipales, hay actividad al aire libre que uno hace voluntariamente. Usted habla de una proporción, no ha hablado aquí, lo he leído en la exposición de motivos, del 80% que solo hace deporte en la escuela. Yo creo que es una exageración, pero como yo no tengo el dato, si usted apela o alude a que es un dato de un informe de la Comisión Europea, pues yo le creo. Me parece exagerado, pero yo no tengo ningún inconveniente en creerlo. Coincidimos en la poca presencia de la educación física en los centros. Coincidimos en la conexión entre deporte, ejercicio físico y rendimiento académico. Coincidimos, como he dicho antes, en su influencia benéfica sobre la salud, más allá del sobrepeso. Coincidimos en la conveniencia del uso de los espacios deportivos escolares en horario extraescolar, algo a lo que alude, por cierto, la reciente ley del deporte que nos hemos dado. Coincidimos, señor Moscoso, en definitiva, en la PNL que se aprobó por unanimidad el pasado 13 de julio. Pasado 13 de julio. ¿Qué quiero decir con 13 de julio? Miren ustedes. El 13 de julio las directrices, la normativa para el curso siguiente está ya más que elaborada. No pensarán ustedes que en el mes de agosto se esté elaborando la normativa para el mes de septiembre. O sea, no podemos traer un grupo de trabajo como si se tratase de un grupo de presión para realizar no sé qué cosa que no ha habido tiempo material para cumplimentarlo. Es que no tiene lógica. Pero, como ve, coincidimos en lo fundamental, coincidimos en el grueso de motivos que usted establece en la exposición. Ahora voy a las discrepancias, porque no se trata de decir no es no, se trata de decir los motivos por los cuales mi grupo considera que este grupo de trabajo que usted propone, que su grupo propone, no tiene cabida. No lo consideramos una necesidad ni lo consideramos urgente. Y voy a intentar razonarle los motivos. No nos vale el argumento que como no se cumple la PNL, creamos un grupo de trabajo. Es que un grupo de trabajo no es un grupo de presión. Vamos, que un grupo de trabajo no es un piquete. Y repito, la PNL se aprobó en julio. Lo normal sería esperar a que salgan las instrucciones del próximo curso para ver cómo queda dentro del margen que tiene nuestra comunidad. Que esto también es un elemento muy importante. La comunidad no establece el currículo. La comunidad tiene un apartado, y un apartado además muy limitado. Fíjense además que estamos en un periodo en el cual la propia ley está pendiente de un hilo, está cuestionada por todos. Hablamos que se derogue la LOMCE. ¿Sobre qué soporte legislativo colgamos las propuestas que hagamos en el grupo de trabajo? ¿Sobre qué recurso legislativo? ¿Sobre qué ley? No nos vale un grupo de trabajo para que nos reafirme en lo que todos coincidimos.
en la importancia poco reconocida de la educación física, en los beneficios que aporta, etcétera. No nos vale un grupo de trabajo que inste a impulsar la educación física y el deporte escolar cuando esto ya viene expresamente reflejado en la reciente ley del deporte. Usted dice que no lo cumple, vamos a darle un poquito de tiempo, vamos a esperar, ya está recogido. ¿Qué nos va a decir el grupo de trabajo? ¿Tiene más fuerza un grupo de trabajo que una ley? Es que no tiene más fuerza que una ley, ya viene ese punto expresamente recogido en la ley de trabajo. No nos vale un grupo de trabajo para tratar de forma autónoma la mejora de la situación de las plantillas, porque es un tema que tiene otros agentes y las plantillas se regulan a través de los currículos que establece la propia ley. No podemos nosotros contravenir la ley o inventarnos la ley. Si la Junta tiene un margen de trabajo, que lo aplique, que lo haga. Nosotros no estamos en contra de que la Junta, en el mes de mayo, cuando establezca las directrices para el curso próximo, si la normativa le permite establecer una mayor presencia horaria de esta materia, lo haga. No estamos en desacuerdo de eso. Pero les voy a poner algunos problemas sobrevenidos a determinadas actuaciones cuando hablamos en el campo educativo. Mire, la música es importantísima para educar la sensibilidad, las emociones. Las lenguas clásicas, antes se lo decía al señor Maillo, ¿cómo estaban? Pues muy mal de salud, gozan de una extraordinaria mala salud. Y también conforman el pensamiento de Occidente. La filosofía nos ayuda a tener un pensamiento crítico, a repensar el mundo. La informática es el lenguaje de la modernidad. Todas estas áreas que yo le he indicado, todas estas áreas están pasando momentos complicados. Hacemos un grupo de trabajo para cada materia para ver de manera particular cómo la incluimos en el currículum lectivo. Es un asunto, por tanto, que entiendo yo debe estudiarse, debe trabajarse dentro de un marco mucho más amplio, que es por lo que mi grupo aboga, y también hoy diríamos que es un mantra ya, hablar de la ley educativa, de una ley que sea para todos, donde se articulen las demandas, donde se responda a las necesidades comunes, donde se distinga lo fundamental de lo secundario, que sea flexible para permitir cierta espontaneidad, diríamos, a las comunidades e incluso a los propios centros, y que otorgue a la educación física el papel que le corresponde, que yo coincido también con usted, y esto lo ponemos en el capítulo de coincidencias, que está infravalorada, que requiere un mayor peso, ¿verdad? Pero un mayor peso que creemos que el grupo de trabajo ni es el momento ni es el foro adecuado, porque esto requiere un foro mucho más general y un estudio, por tanto, mucho más que nos comprometa a todos. No nos vale, en definitiva, la creación de un grupo apelando a que no se cubren las vacantes, que no corre la bolsa, que las sustituciones se hacen. Usted mismo ha dicho que no se cumple la ley. Mire usted, para eso no está el grupo de trabajo, eso está regulado por ley. Eso habrá que denunciarlo. Hay otros cauces, pero no es precisamente el grupo de trabajo que nos diga que se tiene que cumplir la ley, ya lo sabemos. Estos son los motivos por los cuales nosotros consideramos que la creación de un grupo de trabajo carece en este momento de sentido. La ley pendiente de un hilo. Las comunidades autónomas tienen un papel muy de segundo plano. Vamos a esperar, vamos a hacer una ley consensuada y vamos a trabajar para que realmente la educación física goce del papel y del prestigio que todos esperamos. Muchas gracias. Gracias, señor Funes. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular de Andalucía. En su nombre toma la palabra la señora Carazo Villalonga. Señoría, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes. Agradecer también la presencia de los docentes, profesores y profesoras de educación física que nos acompañan esta tarde. El Grupo Parlamentario Podemos nos trae a este pleno la creación de un grupo de trabajo para el impulso de la educación física y también para el deporte escolar, también para la mejora de la situación de las plantillas del profesorado de esta especialidad. Señorías, el señor Moscoso solicita la creación de este grupo de trabajo, tal y como nos anunció en la pasada Comisión de Educación, en el debate de la comparecencia que el Grupo Parlamentario del Partido Popular, utilizando su cupo, introdujo en el orden del día para hablar y para plantear un debate sosegado y amplio con el Gobierno andaluz. Hoy noto la ausencia de la consejera de Educación, si nos acompaña el consejero de Turismo y Deporte, y se lo agradezco, pero me hubiera gustado
que también nos acompañase la consejera de Educación, con quien tuvimos la oportunidad de debatir en esa comisión, en la comparecencia que estoy haciendo alusión. Miren ustedes, el profesorado lleva tiempo luchando, casi a diario, y lo viene haciendo desde hace años, luchando para demostrar y para convencernos a todos los andaluces y también al Gobierno andaluz, la importancia y los efectos positivos de la educación física y de la práctica del deporte en la edad escolar. También lo viene defendiendo el Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física, que hoy también quiero agradecerles el escrito que nos han remitido a todos los grupos políticos, agradeciéndonos el trabajo en defensa de la educación física, la sensibilidad que hemos manifestado hasta el momento y ofreciéndonos colaboración y ayuda futura en el grupo de trabajo que hoy el Grupo Podemos plantea su creación. Miren ustedes, en el debate de la comparecencia al que hacía alusión, todos los grupos coincidimos en el impulso y en el reconocimiento necesario que necesita la asignatura de Educación Física en Andalucía. Todos coincidimos en el impulso y reconocimiento necesario que necesita el profesorado docente especializado en educación física. Miren ustedes, todos coincidimos ese día en que la educación física es una herramienta fundamental para combatir la obesidad infantil, para mejorar la salud, para favorecer hábitos saludables. Es una herramienta fundamental para favorecer el desarrollo y el crecimiento en los escolares. Ofrece valores muy importantes, los mencionamos, como el esfuerzo, la superación, la cooperación. Vemos cómo todos tenemos un punto de partida en el que nos hemos puesto todos de acuerdo. Es compartido todos estos principios por todos los grupos políticos y todos coincidimos también en esa comparecencia en que queda un largo camino por recorrer en Andalucía. Quisieron decir que el Partido Popular ahora es responsable por la LOMCE. Yo quiero recordar que fue la LOE, la Ley de Zapatero, en 2007, la que hizo que la educación física perdiera 1 hora, pasando a 2 horas a la semana. Saben ustedes que la LOMCE cambia la hora por módulo y, como mínimo, recoge 2 módulos para esta asignatura en los centros educativos, aunque permite, en esa autonomía de los centros que tanto se defiende con la boca chica, que sean los propios centros y los equipos directivos los que puedan aumentar. De hecho, hay centros en Andalucía que han escogido 3 módulos de educación física. El problema viene, señorías, cuando hay centros que solicitan 3 módulos y el Gobierno andaluz no envía al profesorado especialista y no pueden impartir esos 3 módulos de educación física a los centros que lo solicitan. Y eso es una realidad, desgraciadamente. Igual que es una realidad que los profesores de educación física, en muchos casos, ese profesorado no se sustituye en los centros educativos. Igual que es una realidad que hay centros educativos que a día de hoy no tiene profesorado de educación física y nunca lo ha tenido. Igual que es una realidad hoy que hay profesorado de otras especialidades que está impartiendo la educación física, porque el Gobierno andaluz no cree en esa educación física. Y es lo que todos los grupos coincidimos en que tenemos que prestigiar y reconocer. Primero, por cumplir la normativa y la ley, que hay que hacerlo. Y el especialista es el que tiene que dar la asignatura de educación física en los centros. Por cumplir la normativa y por seguridad de nuestros niños y niñas, que también debería importarle y comprometerle al Gobierno andaluz. Pero después, para reconocer a su profesorado y a la asignatura. Queda mucho camino por andar, señorías, y no entiendo cómo, si todos partimos de los mismos principios, nos pusimos de acuerdo y destacamos que había un camino largo por recorrer, también lo hizo la propia consejera de Educación, llega la oportunidad de aprobar un grupo de trabajo y, utilizando diferentes argumentos, ustedes se quedan a medio camino o a principio de camino. Miren ustedes, tenemos normativa que hay que cumplir, la ley reciente de julio del deporte. Tenemos esa proposición no de ley impulsada por el acuerdo y por unanimidad de todos los grupos políticos. El anteproyecto que conocíamos hace unos días, consejero, también para estimular los hábitos saludables, donde habla de aumentar la carga lectiva de la educación física en los centros educativos. Pero hay que empezar a andar,
Tenemos una ley aprobada desde 2016 y no hemos dado un paso en ese camino. Los pasos han sido para atrás. Es que este año ha sido aún más complicado para la asignatura de Educación Física y para su profesorado en los centros educativos. Menos vacantes. Las bolsas no corren con la suficiente velocidad como deberían correr. Incluso corren menos que otras especialidades que consumen menos cupo horario en los centros. Eso no se puede tolerar, señorías. Así se impulsa, se estimula, se anima y se favorece la educación física en los centros educativos. Tenemos que plantear todas estas cuestiones y tenemos que resolverlas ya. No hay que esperar al mes de mayo a que se apruebe el decreto. No quiero excusas. Los andaluces no queremos nuevas excusas. Cumplir la normativa y voluntad política. Miren, señorías, desgraciadamente el Partido Popular está acostumbrado a esto. El Partido Popular propuso un grupo de trabajo para estudiar con los profesionales y con la colaboración de expertos las listas de espera, las largas listas de espera en los hospitales. Y también el Partido Socialista y Ciudadanos rechazaron esa creación del grupo de trabajo. ¿Tampoco era importante, señorías, ese grupo de trabajo? El Partido Socialista y Ciudadanos sistemáticamente resta espacios de diálogo y de colaboración, de debate, en las comisiones, donde diferentes grupos hemos propuesto comparecencias de diferentes colectivos y agentes sociales y siempre han dicho no. Y, señor Funes, el no por el no, porque no entienden ningún otro argumento. Usted también está en el no por el no, restando participación, debate en las comisiones, como desde el primer día usted lo ha hecho. Y hoy, por la sorpresa, ya digo, es que también rechacen en esa pinza, ¿no?, de Ciudadanos y Partido Socialista la oportunidad de crear un nuevo espacio de diálogo abierto a la participación, a la colaboración de profesionales y de expertos para seguir avanzando y para hacer camino, señorías, porque desgraciadamente conocemos que son muchas las iniciativas que se aprueban en este Parlamento y ya tiene experiencia también el portavoz de Ciudadanos, a pesar de no quejarse, y que a día de hoy se han incumplido. Señor Funes, no me diga usted que el argumento para no aprobar este grupo de trabajo es que hemos aprobado por unanimidad una iniciativa en el mes de julio y que ha de cumplirse, porque a usted, por unanimidad, le han aprobado el resto de grupos políticos y el Partido Popular también iniciativas que usted sabe que se han incumplido, pues se han incumplido hasta las enmiendas que su grupo presentó para los presupuestos pasados de 2016. Y ustedes permanecen en su escaño, calladitos, en silencio, tapando las vergüenzas al Partido Socialista. A eso es a lo que se dedica su grupo, señor Funes, por mucho discurso y por mucha excusa que usted ponga para no crear un espacio de diálogo, de debate y de participación. Señorías, mostramos nuestro acuerdo por coherencia, porque desde el primer momento hemos visto absolutamente necesario hablar de la asignatura de Educación Física y hacerlo todos, buscando acuerdo, buscando consenso. No se les puede llenar la boca de acuerdo y consenso y de pacto educativo cuando son incapaces de aprobar un grupo de trabajo en este Parlamento para hablar de una asignatura tan importante como es la Educación Física. Señorías, abandonen ese discurso, reconsidérenlo. Tienen ustedes tiempo para votar a favor de este grupo de trabajo, para no restar oportunidades de encuentro, de participación, de negociación y para abrir ese camino y empezar a trabajar de la mano del profesorado de Educación Física, de su colegio profesional que los representa, que nos ha ofrecido mano tendida para avanzar juntos y, en definitiva, para mejorar la situación, el estado de la asignatura, impulsarla en los centros educativos y concienciar entre todos de la importancia que tiene la educación física y la práctica deportiva para nuestros niños y niñas en nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias. Gracias, señora Carazo. Turno ahora para el Grupo Socialista y en su nombre toma la palabra la señora Segura Martínez. Señoría, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. También no solo agradecer la presencia de los especialistas en educación física que nos acompañan hoy en la sala, sino, además de agradecerles su presencia, agradecerles su colaboración, su participación, la información que nos están dando y la que nos van a tener que dar, puesto que con grupo de trabajo, sin grupo de trabajo, lo que hay que hacer es trabajar. Y para trabajar necesitamos la información
de quien más sabe de esto, que son precisamente los especialistas de educación física. Subo también a dar la posición del Grupo Socialista respecto a lo que se denomina en el grupo de trabajo impulso de la educación física y también la situación de las plantillas del profesorado. Quiero empezar diciendo que en este país los últimos tiempos no han sido muy favorables para el tema de la educación física. La LOMCE viene a poner también la guinda en el pastel, al considerar que había que desplazarla de las materias troncales y que sea pues una específica, tanto en primaria como en ESO como en bachillerato. Y evidentemente eso la desdota de un currículum completo y de un horario mínimo concreto que sí se le asignaba en la LOE, señora Carazo. Es verdad que ha habido una involución, pero desde luego hablar de involución en educación física, pues hablar de cómo la deja la LOMCE fundamentalmente, y eso no lo ha diseñado el Partido Socialista, simplemente por ser así aséptico en el concepto. Tenemos desde los 3 a los 16 años a un alumnado que está en la escolarización obligatoria dentro del sistema educativo y esto da una gran oportunidad a la escuela para fomentar hábitos de vida saludables, hábitos alimenticios, el esfuerzo, el trabajo, las normas, los hábitos higiénicos, la autonomía, el espíritu emprendedor. Y es cierto que tenemos unos estudios preocupantes en cuanto al sedentarismo de los niños y de las niñas en edad escolar, que pasa el 71% en los niños y el 86% en las niñas. Por tanto, estamos ante datos de salud, de higiene, y necesitamos analizar profundamente, evidentemente, la asignatura de educación física, y desde nuestro grupo consideramos que hay un proceso en Andalucía que está abierto y que es evidente que aquí no nos quedamos con la palabra de la gimnasia y del recreo en el que no hay unos objetivos claros para cumplir objetivos que afectan al aprendizaje integral del alumnado, sino todo lo contrario, se toman medidas, las más importantes quizás junto con la incorporación en ESO y bachillerato del desarrollo de la competencia motriz, que no había sido abordada en la normativa básica del Estado, ha sido mantener ese horario en el tema de la educación física en primaria, en secundaria y en bachillerato. ¿A través de qué? Pues de nuestros decretos autonómicos de primaria, secundaria y bachillerato, donde se regula la parte autonómica, que estoy de acuerdo en lo que ha dicho el señor Funes, de estos currículum y las órdenes y desarrollo correspondientes. Y estoy de acuerdo con el señor Funes no porque sea una pinza, sino porque aquí cuando el grupo de ciudadanos da estabilidad en un sitio son muy buenos y cuando actúa con coherencia es que entonces ya no son tan buenos. Pues no lo entiendo. Yo creo que la ciudadanía lo que sí hace es dar el mensaje de que aquí se necesita gobernar y se necesita gente con coherencia y que representa a los ciudadanos para dar estabilidad en los asuntos. No creo que aquí haya ninguna pinza. De pinzas podríamos hablar en otras cuestiones mucho más dolorosas, creo yo. En fin, nosotros creemos que la educación física tiene un estatus como una materia esencial en la Junta de Andalucía, del mismo modo que en el diseño curricular vinculado a la LOE, en la educación física, que es verdad que había 3 horas y que ahora la LOMCE pues lo ha dejado y así lo aplicamos nosotros en Andalucía, 4 módulos semanales de 45 minutos cada uno, también por ciclo, 2 por curso. ¿Qué es suficiente? Pues nosotros creemos de este grupo que no. Porque es que además no son 45 minutos, es que mientras que estás preparando las cosas, estás desplazándote el material, el alumnado, evidentemente se quedan menos. Y eso con los datos que tenemos es insuficiente y tenemos que trabajar para que la educación física cumpla el papel que debe de cumplir en la formación integral del alumnado. También es verdad que en ESO y en bachillerato no se nos puede negar en Andalucía que tenemos una carga horaria de 2 horas en todos los cursos de ESO y se mantiene en bachillerato igualmente con 2 horas semanales, cosa que la LOMCE lo obvia. También quiero decir que el desarrollo que se hace de la educación física, de que no reciba una carga horaria mínima, es normal que la normativa curricular andaluza permite el aumento de esta carga lectiva mínima. Y sí es verdad que la señora Carazo ha dicho que dejarlo al albur de la autonomía de los centros. Pues mire usted, a mí me parece que la autonomía de los centros es algo muy importante y desde este grupo se va a trabajar, porque parte del cumplimiento de los acuerdos de esa PNL que se aprobó el 13 de julio, creo que nos va a dar también una puerta abierta para que en esa creencia de que la autonomía creciente de los centros es un hecho se pueda trabajar. Por tanto,
Es posible la creación de materias de diseño propias vinculadas con el desarrollo de la competencia motriz, ampliar los horarios de educación física de manera ajustada al contexto de necesidades y expectativas del alumnado. De hecho, y en concreto, para el caso de segundo de bachillerato, donde no existe esta asignatura, Andalucía ha planteado un currículo lo suficientemente flexible y adaptable que permite la incorporación de la educación física, entre otras materias por las que pudieran optar los centros docentes. Todo ello en el ámbito de la autonomía, como he dicho, de la que disponen los centros. Y creo que está en la línea adecuada como para cumplir uno de los acuerdos que por unanimidad se aprobaron en esa PNL, que es ir hacia las 3 horas de enseñanza. Es verdad, y coincido con Izquierda Unida, que tendremos que ver cómo se encaja. Pues bueno, vamos a trabajar. Pero eso yo creo que lo que hay que sentarse es con quien está dirigiendo las instrucciones que van a salir el próximo mayo, y que desde luego no se trata nada más que de respetar el trabajo que tienen que hacer los equipos técnicos con las propuestas que hacemos y hacerle un seguimiento a esa PNL concretamente. Esa iniciativa creo que estuvo bien, se aprobó por unanimidad, y estoy en la creencia que estamos inmersos en un proceso en el que todos podemos trabajar, sino en un grupo de trabajo, en lo que nos han encomendado en ese acuerdo que tuvimos en la PNL, sin más. No hay por qué irse a más historia. No se trata de crear procesos paralelos, se trata de trabajar para lo que creemos que es la formación integral sea realmente un hecho, con la educación física como un pilar importante. Los referentes metodológicos para una educación integradora y de calidad tienen, desde el punto de vista de este grupo político, una herramienta extraordinaria en la educación física para comprender la actividad docente que se practica en esa asignatura. Ocupa la educación física en nuestro tiempo un espacio curricular en el campo de la formación para el desarrollo personal y para la convivencia, no solo porque haya habido un acuerdo en el Parlamento, sino porque contribuye precisamente a desarrollar todas las relaciones armónicas basadas en el diálogo y en la reflexión. Aporta elementos para la formación, para la construcción de la identidad personal, para la comprensión y regulación de las emociones de los niños y de las niñas, de habilidades y destrezas motrices, al tiempo que fomenta las relaciones interpersonales. Por tanto, los acuerdos a los que se llegó en comisión son elementos para un trabajo iniciado, que hay que dar tiempo mínimo a la Consejería en esa evolución de la educación física y su práctica en el ámbito educativo. Desde este grupo consideramos que nuestra aportación al Gobierno tiene que estar en esa parte de corresponsabilidad para aprobar lo que se aprobó, y sin embargo también ser coherentes con una tarea que de manera paralela tenemos. Hay que hacer un pacto por la educación donde la ley va a tener un papel fundamental, y nosotros tendremos que aportar todo aquello que sea coherente para que el reparto en el horario, en las disciplinas, sea lo suficientemente contundente para que ninguna disciplina deje o lleve un menoscabo a la formación integral de los niños, teniendo en cuenta que en el caso concreto de la educación física el juego motriz es un medio didáctico imprescindible. Y eso solamente quiero terminar diciendo que son los especialistas. Si hay algo por lo que creo que tenemos que trabajar desde este grupo, y algo que lo que tenemos que hacer es constantemente hablar con el Gobierno, con la Consejería, este grupo político está convencida, y en eso coincido absolutamente con lo que se ha expresado aquí por la señora Carazo, en el tema de que no podemos jugar con la salud de los niños. Los especialistas son los que tienen que llevar a cabo esa función. Y aunque está regulado en las instrucciones, hay que volver a recordarle a los equipos directivos que no puede haber ningún niño que practique la educación física si no es de la mano de un especialista, porque esa es la garantía de que va a estar atendido por alguien que conoce perfectamente cuál es el método, las líneas de trabajo que tiene que realizar. Y quiero decir también, que no se me da tiempo, que hay que distinguir muy bien entre la educación física y el deporte. La educación física es crucial y es una orientación hacia la dinámica deportiva para que promocione y para que cuide la salud. Y tiene en el currículum un papel importante, pero no nos podemos olvidar de que una cosa es la educación física y otra es el deporte, para lo cual la Junta de Andalucía tiene programas importantes que están funcionando, y la ley del deporte va a completar en la medida, consejero, que usted si nos está escuchando, va a completar en la medida de lo que la ley dice, para que haya un complemento extraordinario de transversalidad, que es el concepto que tenemos que tener en la aplicación de la educación física en la escuela. Muchísimas gracias. Gracias, señora Segura. Cierra por el grupo proponente el debate el señor Moscoso.
Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. A ver, para comenzar, quisiera empezar expresando mi agradecimiento a los grupos que han manifestado su apoyo acerca de este asunto que requiere el esfuerzo, creo, y el compromiso de este Parlamento, no solamente del Ejecutivo, para trabajar conjuntamente y buscar una solución que permita resolverlo de una vez. Así que gracias, señora Pérez, y gracias, señora Carazo, por su visión elevada y acertada de su posición acerca de la creación de este grupo de trabajo. No voy a decir que me sorprenda la posición del Grupo Socialista y la posición del Grupo Ciudadano en su negociación sobre crear un grupo de trabajo para buscar soluciones a los problemas de la sociedad andaluza, que ustedes mismos reconocen que existen. Y digo que no me sorprende porque hemos hablado esta misma mañana y entonces ustedes me lo han dicho, por lo tanto no me sorprende. Pero sí es cierto, y tengo que transmitirlo, que tenía esperanza de convencerles, tenía esperanza de encontrar sensibilidad y empatía en ustedes para no dejar de pasar una oportunidad histórica en un Parlamento con el que resolver un problema importante para Andalucía, un problema importante de especial interés y de gran sensibilidad para nuestra sociedad, como es la calidad de vida de 1 millón de niños y niñas de Andalucía. Se han traído grupos de trabajo sobre otros temas y, por desgracia, sobre comisiones de investigación. Pero ningún Parlamento había adquirido un compromiso de esta naturaleza, buscar la forma de que la educación física pueda tener un papel, el papel que se merece en nuestro sistema educativo y en nuestra sociedad, llevándonos, pues una vez más, con su posición, señorías del PSOE y señorías de Ciudadanos, a que Andalucía esté a la cola de los avances que permitan que nuestra sociedad se desarrolle y sea puntera en algunos ámbitos. Señora Segura, si ustedes desde el Ejecutivo no tienen el impulso, si ustedes no tienen capacidad de resolver este problema, pues les ruego que al menos no se opongan por su estrategia política a la creación de grupos de trabajo, que no pongan palos en las ruedas para que este Parlamento trabaje, que sea útil a la sociedad. ¿O acaso no es útil mejorar la vida de 1 millón de niños y niñas de Andalucía? Pues siento decírselo, pero parece que ustedes no están siendo en este caso útiles, porque se han opuesto hasta en 5 de las 6 ocasiones que se han traído aquí grupos de trabajo, se han opuesto cada vez que se trae un grupo de trabajo a que salga adelante, a que se trabaje en este Parlamento, en lo que va de legislatura. Esa es la diferencia entre usted y mi grupo, señora Segura, que nosotros tenemos ganas de trabajar y venimos con la ilusión y el ánimo de trabajar hasta la saciedad, y la prueba es que nosotros hemos apoyado las 6 iniciativas que se han traído en este Parlamento para crear grupos de trabajo, comisiones de investigación. También las 2 de usted, de su grupo, señor Funes, las 2 iniciativas que han traído, la comisión de investigación y la creación de un grupo de trabajo para la mejora del sistema electoral y de la ley electoral. La hemos apoyado porque creemos que hay que trabajar. Porque, señoría, utilizan argumentos de verdad espurios a mi juicio para oponerse, y no voy a dejar de explicárselo. Dicen que no quieren duplicar el trabajo. Pues bien, yo le digo que aquí estamos para trabajar y sumar. He hecho alusión a la frase del señor Marín esta mañana: hay que sumar y todo lo que no es sumar resta. Vale. Le repito otra frase de ustedes: somos una oposición constructiva, útil y moderna. Hemos venido a trabajar, que para eso nos pagan los ciudadanos. Hemos venido a tratar de encontrar soluciones decentes para resolver los problemas de la ciudadanía. Tenemos que pasar de las palabras a los hechos. Esas son sus expresiones habituales en este Parlamento, señor Funes. Pues bien, demuestre esa voluntad de sumar, no de restar. Pase de las palabras a los hechos, pero demuéstrelo, porque trabajando es como se demuestra realmente que las palabras no quedan en humo y que se utilizan como eslogan político. Otra cuestión, dicen que hay un compromiso por parte de la Consejería para solucionarlo. ¿Qué pasa? ¿Ayer no lo había? No lo había, señora Segura, ni hace 1 año, ni hace 5 años. Ese problema no es de hoy, es de hace ya muchos años. Y no lo han resuelto en años, señora Segura. No son fiables ni creíbles, como cuando dicen que no van a investir un gobierno de Rajoy y luego lo invisten.
Otra cuestión, el problema de la LONSE. Mire, señora Segura, cuento de chino. Como le acabo de decir, el problema es mucho más antiguo que la LONSE. Más antiguo. No, yo le explico, señora Segura. Señoría. No es un tema nuevo al que no se le ha dado solución. Y hoy podríamos comenzar a decirle bye bye a la LONSE, como usted sabe, Pero ni siquiera, verá, le voy a explicar. En Extremadura me parece que gobierna un partido socialista y allí se imparten 3 horas de educación física a pesar de estar vigente la LONSE. 3 horas de educación física en Extremadura con un gobierno socialista. ¿Qué pasa? Que lo que no es posible en Andalucía sí es posible con gobierno del PSOE fuera de Andalucía. Veamos por qué. Estudiemos por qué allí sí el gobierno del Partido Socialista ha conseguido implantar esas 3 horas de educación física a pesar de estar vigente la LONSE. Dice que si no, todos los colectivos van a querer grupo de trabajo. Comparte ese argumento que han intercambiado entre el señor Funi y usted. Los de música, los de francés, los de primaria. Si todos los colectivos tienen problemas, es que algo va mal en la gestión del sistema educativo andaluz y necesitan grupos de trabajo para resolver sus problemas. Este problema tiene un alcance importante en el tiempo, que lleva sin resolverse, y por la magnitud del problema, se lo he aludido, más de 1 millón de niños y niñas que van a padecer este problema. 400.000 niños que sufren obesidad y sobrepeso. No es un tema menor, señora Segura, y no es un tema que debiera desmerecer ni comparar con otros asuntos diferentes, porque al compararlo, ustedes están invisibilizando la gravedad del asunto y esa es la peor forma con toda de resolver este problema. Que habría que esperar a que se aplique la PNL. Mire, señora Segura, de la misma manera que le digo sobre la base de los hechos que ustedes no están dispuestos a permitir que este Parlamento trabaje para resolver los problemas de la sociedad, también le digo que ustedes no están dispuestos a que los acuerdos de este Parlamento se ejecuten. En esta legislatura se han debatido 565 proposiciones no de ley en comisión y pleno en este Parlamento. De ellas se han aprobado 430, el 66%. ¿Saben cuántas se han aplicado? Menos de una veintena se han aplicado, las que se han invertido 50 millones de euros, que es lo que cuesta mantener este Parlamento a lo largo del año, a costa de quebrarle la espalda a los andaluces a base de trabajo e impuestos. Y aún así, ustedes esperan que se cumpla desde el Ejecutivo la PNL, que en relación a este asunto se aprobó en este Parlamento. Eso no se lo creen, ni ustedes, señora Segura. ¿Con qué confianza nos lo tenemos que creer? Con la misma confianza que tuvimos cuando se aprobó la PNL de empresa de emergencia como la del 061 o la del servicio del 112, la misma que cuando se aprobó la relativa a la reactivación de los planes de empleo, o la PNL de garantías habitacionales, o la del servicio de atención temprana, o la de recabar información en las inmatriculaciones de bienes públicos por parte de la Iglesia Católica, igual, con ese currículum, consistente en impedir que aquí se trabaje, de negarse a que la sociedad andaluza pueda mejorar con los acuerdos del Parlamento, ¿piensa usted que nosotros podemos confiar en su palabra? Señores ciudadanos, parece que no recuerdan los acuerdos de los 10 millones de euros de atención temprana, del compromiso de aumentar los presupuestos de la ley del deporte, de la enmienda que ustedes presentaron en el pasado ejercicio al proceso parlamentario, al trabajo parlamentario de la ley de presupuestos, que muchas de ellas no se han cumplido. Le voy a explicar, señor Fune, porque me surge la duda de si usted se ha enterado de lo que va el grupo de trabajo, El grupo de trabajo consiste justamente en lo que ha dicho la señora Segura. ¿Cómo encajar la educación física en el marco del diseño curricular del sistema educativo en este momento? Pues eso es lo que se planteó en el debate de la proposición no de ley. Eso es lo que se planteó, eso es lo que estamos pidiendo, que este grupo trabaje con expertos, con profesionales, con la plataforma, con el COLEF, en buscar la fórmula, cómo encajar la educación física y el deporte escolar en la realidad del sistema educativo. Bien, yo francamente
Estoy sorprendido, voy a concluir, señor presidente, y creo que no tienen solución, que se han quedado arcaicos, que se han convertido en retrógrados, porque, señorías y señorías del PSOE especialmente, quieren llevar la educación física a la época en la que solo las clases aburguesadas podían. Lo siento, señor Moscoso, pero el tiempo se ha acabado. Bien.